momento inicia su programa 30 días de multitudes con Domingo Batista, Dania Batista y Valentín Pérez Terrero. Buenas noches. Pérez Terrero. Muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí una vez más con 30 días de multitudes. Primeramente, quiero guardar mi respeto y sigo con mi admiración para un hombre que luchó por los derechos en República Dominicana de los obreros en los diferentes sindicatos y además estuvo en la Revolución de Abril de 1965 y fue un destacado miembro del Comité Central del glorioso Movimiento Popular Dominicano, MPD, y que un día como hoy fue desaparecido por mandato de la entonces empresa azucarera norteamericana, la Gulf Fan Western. Estoy hablando de ese gran maestro, ese gran orientador que respondió al nombre de Guido Gil Díaz. Un día como hoy. De igual manera, también, y no con la misma dimensión de él, hoy tengo que recordar también a un gran colaborador de los grupos de izquierda en la zona norte de la capital en ese entonces, el señor El Chiche Bravo, que un día como hoy cerró los ojos y fue a la diestra, lo más seguro, de el Todopoderoso. Ya con esta introducción de que todavía a mí recordar eso me conmociona, porque tuve el placer de conocerlo, yo un pichoncito. Pero bueno, hoy tenemos aquí para conversar sobre muchos temas el diputado defensor, miembro de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el amigo Juan Dionisio Rodríguez. Buenas noches, Juan Dionisio. Buenas noches, Domingo Batista, y buenas noches a todos los amigos de 30 días de multitudes. Y ciertamente me da nostalgia con estos recordatorios. Y hoy es 16 de enero, ¿no? También fecha en que se lanzó el manifiesto en el 1844, que en el primer documento donde nos llaman dominicanos, y que ese documento sirvió de base para la separación de Haití y también sirvió de base para la primera Constitución dominicana. Y además sirvió para nuclear las fuerzas que estaban al acecho de asaltar la posible independencia. Así es. Porque, es decir, que el 16 de enero, un día, sí, lo de Guido Gil Díaz, señores, eso es un acontecimiento que todavía lo recordamos. Ay. Pues bien, Juan Dionisio, todavía está en discusión el asunto del fideicomiso. ¿Cómo va eso? ¿Cómo tú lo ves? Aunque hoy vi en el programa de el que era de Uchi, hoy que se ¿Hoy llama... mismo? No, hoy mismo en el 7, en el día. En el día, donde hablaban de que este muchacho Cristóbal Rodríguez, hablando, diciendo, él defendía de que no es una ley orgánica la aprobada con respecto al fideicomiso.
Ciertamente no lo es, no es una ley orgánica, porque la ley orgánica tratan derechos fundamentales y aunque hay derechos económicos que son fundamentales, el fideicomiso es una ley administrativa, porque es la ley que va a regular todos los fideicomisos, es la ley macro de los fideicomisos y por lo tanto entonces no entra en la categoría de leyes orgánicas que establece el artículo 102 de la Constitución. Entonces, en ese sentido, él tiene razón. Y a pesar de que esta ley se aprobó con una mayoría, hubo unos 66 abstenciones y consiguió la votación mínima, pero obviamente va a tener que conocerse de nuevo porque el Senado no tuvo la oportunidad de conocerla. Y no sé si en estos 30 días que va a tener el Congreso de Labor Extraordinaria se va a someter y se va a iniciar los debates de nuevo inicialmente, porque esa ley perime, ¿no? Y al perimir queda sin, como no aprobada o como no presentada, entonces hay que ver. Perdón, si aún haciendo la prórroga de alargar la... Sí, porque el decreto que pidió el Poder Ejecutivo no es específico. Entonces, al presidente utilizar la facultad constitucional que tiene de prorrogar la legislatura, tiene que decir para qué la prorroga. Ajá, los motivos. Los motivos de su prorrogación y los proyectos que él entiende que deben de presentarse, de conocerse. Entonces, al él dejarla abierta, al serlo genérico, el decreto, entonces, ¿qué dice el artículo 100 de la Constitución? Que todos los proyectos en la legislatura perimen si no se conocen en 2 legislaturas. Y como la vía extraordinaria no es una legislatura, no se considera como una prórroga de la legislatura como tal. Eso era antes de esta Constitución. Entonces, la Constitución deja un vacío. Entonces, al presidente no decir con su prórroga a la que tiene facultad constitucional y no ampararse en el artículo 262 de la Constitución que pudiese ese artículo, si él lo había enunciado, ese artículo, en el decreto, entonces los congresistas pudiésemos decir, bueno, amparado en este artículo que habla de los estados de excepción y cuando lo define que pueden haber estado de excepción para conocer cosas que no se conocieron en legislatura ordinaria y que congresos y gobiernos se juntan y definen qué hacer con hechos que no se conocieron por la razón que fuere, pero que son necesarios para la nación dominicana, para el desarrollo del país o para lo que fuere, entonces ponerlo y conocerlo. Y qué raro que... Al no enunciar ese artículo, al dejar el decreto abierto para conocer legislatura, entonces las legislaturas que perimieron el 12 de enero están perimidas. Se pueden conocer, pero hay que introducirla de nuevo y utilizar el mismo trámite de nuevo como si tuviéramos una legislatura nueva. De nuevo sí, o sea que no entendí ese qué decreto. raro que una figura como el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Peralta Romero, se le haya ido esa pifia. Quizá porque tiene muchas cosas, mucha tarea, o no hubo una consulta previa. Fíjate que el mismo día 12 todavía nosotros salimos a las 5 de la tarde del Congreso legislando. Esperando. Y estábamos legislando el pleno y casi a las 6 y todavía no teníamos, y de hecho el presidente de la Cámara de Diputados se comunicó con él y todavía él no tenía la decisión si había la voluntad del gobierno se iba a prorrogar la legislatura. De manera que eso se anunció 2 horas después. Quizá dentro de toda esta rapidez, todo este trámite, se le haya pasado eso. Pero esta prórroga de legislatura, en el caso nuestro, no creo que tenga sentido en el formato en que se hizo. No es que es un derecho constitucional que tiene el presidente, pero al dejarla abierta y no poner los temas específicos que él quisiera
que se conociera en esta legislatura ordinaria. Y como quedó un vacío de la Constitución del 2010, porque la Constitución del 2010 sí establecía, o antes del 2010, sí establecía que la prórroga era la continuidad de la legislatura. Y si en 300 días no tuvimos tiempo para conocer un proyecto, no lo vamos a conocer en 30 días. Hermano, quiero que nos dé permiso para hacer una importante pausa.